en Hola, marcha. buenos días a todos. Soy Manuel Castro, soy el coordinador, digamos, del máster en Tecnología, Innovación Digital e Ingeniería que hacemos conjuntamente entre el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la UNED. También está aquí Víctor Izquierdo, que también es el coordinador por parte del colegio. Y ya te dejo la palabra, César, que tú eres el coordinador de este módulo 8, Inteligencia Artificial y Blockchain, aplicaciones a la ingeniería civil, para que presente la mesa redonda que hacemos hoy pública con invitados sobre obras públicas digitales, el papel de blockchain y la inteligencia artificial en la integración de las infraestructuras físicas y digitales. Pues ya te dejo, César, adelante y ya vais presentándoos cada uno. Pues muy bien, si no te importa, silencia todos los micros menos el mío. Yo me encargo de eso. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por dedicar un par de horas a charlar con los alumnos del módulo octavo del Máster de Transformación Digital e Innovación en la Ingeniería que coordinan la UNED y el Colegio de Ingenieros de Caminos. Eh, para los que venís de fuera, tanto algunos de los ponentes de la mesa como la gente que nos está escuchando, no sé si en directo o en diferido, a través de la web del Colegio de Caminos, se trata de un acto académico que cierra el módulo octavo dedicado a inteligencia artificial y blockchain. Están presentes nuestros alumnos y en cualquier momento pues pueden intervenir para preguntar a los ponentes lo que estimen oportuno sobre el tema de esta mesa redonda, ¿no? Esta mesa redonda tiene ese título que acaba de comentar Manuel Castro Gil, es el concepto de obra pública digital. Es un concepto que creí que se me había ocurrido a la desesperada para buscar un tema interesante para esta mesa y resulta que sí que es un término que ya está por ahí en circulación, ¿no? Eh, Nuestros alumnos, para los que no sois nuevos a este máster, pues son fundamentalmente ingenieros de caminos que ya tienen una trayectoria profesional y están interesados por la aplicación de las tecnologías blockchain o la inteligencia artificial a sus proyectos, a su organización interna, la relación con sus proveedores, en fin, todas las oportunidades que proporcionan las tecnologías digitales habilitadoras, como se llama el Comité 71 de UNE, uno de cuyos subcomités presido, el de tecnología de blockchain y registros distribuidos, que hoy acaba de aprobar justamente hace 5 minutos la primera norma que tiene rango oficial en un país sobre elementos de identificación en un registro distribuido. España, pues a diferencia de lo que pasa en otras tecnologías digitales habilitadoras, tiene en blockchain una posición internacional en los estándares más que estimable y bueno, pues es una cosa que a lo mejor surge a lo largo de la mañana de hoy, ¿no? Lo que pretendíamos con este título era un poco establecer una analogía entre lo que ha sido la obra pública y los servicios públicos como el abastecimiento de agua, el saneamiento en los siglos pasados, con lo que ocurre en el siglo XXI a causa de lo que llaman transformación digital. Transformación digital realmente en el sistema financiero, por ejemplo, es algo que tiene ya 40 años de edad, porque hace ya mucho tiempo que se empezaron a automatizar sus procesos, se ofrecieron servicios a distancia, es decir, esto que ahora está tan en boga de la transformación digital no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es la velocidad y a la que estas tecnologías están transformando y sobre todo a raíz de la pandemia que ha acelerado muchísimo todos los temas relacionados con el trabajo a distancia hasta el punto que en estos momentos en algunas obras ya hay excavadoras que están siendo tripuladas a control remoto desde la casa del maquinista. Bueno, pues evidentemente todo esto supone
un reto para los profesionales veteranos que ya tienen una experiencia en lo que es la obra pública en el contexto tradicional y las posibilidades que ofrece o que incluso exige, como en el ámbito del BIM, del modelo digital de ciertas obras públicas, que empieza a ser exigido por algunas administraciones como parte del suministro de esa obra, ¿no? Entonces, sin más protagonismo por mi parte, que sobra, que ya me han aguantado los alumnos bastante, pues paso a introducir a nuestros ponentes en la mesa de hoy, que son por orden alfabético. Juan Manuel Martínez de Mourín, que es socio director general del Grupo Eurogestión y coordinador del Comité Sectorial de Transporte y Logística de Alastria. Elisa Martín Garijo, que es directora del entorno de salud del Instituto de Ingeniería de Conocimiento y ex Chief Technology Officer de IBM en España. Julio Moreta Alfonso, que es el Chief Digital Transformation Officer en CLH, la logística de hidrocarburos. Y María Pargalanda, que es presidenta del consorcio Red Alastria y que fue directora general de la filial de tecnología de Bolsas y Mercados Españoles, BME Innova, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese mismo orden que los acabo de citar, Julio, si eres tan amable, pues cuéntanos cómo ves tú esto de la obra pública digital, es decir, cuál es eh, por una parte, qué impacto tienen estas tecnologías en el diseño, control y seguimiento de la construcción de obra pública o el aprovisionamiento de servicios públicos digitales relacionados con la ingeniería civil y pues con esto pones un poco el tono de la sesión, si te parece. Muchas gracias. Te referías a Juan Manuel, ¿no? Sí, Vale. no, perdona. Sí, sí, claro, a Juan Manuel. Perdón. Sí, yo me he quedado calladito porque has dicho Julio Nada, y perdonad, las cosas del directo. Ya se sabe que estas cosas siempre... Venga. vale, bueno, muchas gracias. Bueno, por ampliar un poco la presentación mía en un minuto que hacía César, además de Eurogestión, que es la empresa en la que, pues la que trabajo, coordino el sectorial de transporte y logística Alastria, como ha dicho él. También estoy en la junta directiva de AECHAIN, que es la Asociación Española de Empresas de Blockchain, coordinando también las actividades que tienen que ver con transporte y logística. Soy vicepresidente de la Asociación Española de Transporte y miembro vocal en el Consejo de Transporte y Logística y en la Comisión de Sociedad Digital de COE. En Logistoc, que es una asociación que promueve la innovación en el sector transporte y logística, lidero el grupo de tecnología, en este caso de todas las tecnologías, y a su vez participo en ALICE, que es el hermano mayor de Logistoc a nivel europeo, en el Thematic Group TG3, que es el de tecnologías para logística interconectada, y específicamente en el subgrupo de blockchain, como no. También estoy en el grupo, en el S307 de UNE, que preside César, que hoy no he podido asistir a la aprobación y ya lo siento. Y ya está. Bueno, entonces, por centrar un poco el tiro, yo en la sesión de hace unas semanas conté fundamentalmente casos de uso en los que estamos trabajando o hemos trabajado de aplicación de blockchain al sector de transporte y logística. Y por extensión a los subsectores o a los sectores relacionados. Yo le quisiera hacer hincapié en varias cuestiones. Una, la visión que yo creo que tiene que tener el colectivo de ingenieros civiles, ingenieros de caminos, igual que otras muchas especialidades no tecnológicas del mundo informático, debe ser básicamente funcional. Funcional en el sentido de entender para qué sirven ciertas soluciones tecnológicas, o mejor dicho, qué cosas pueden ayudar a resolver. Entender blockchain como no como la solución milagrosa, que no lo es,
pero sí que es verdad que es muy disruptiva. Y como una parte de un todo. ¿Y cuál es el todo? Pues el todo es una solución global basada en distintas tecnologías o conceptos tecnológicos que son capaces de mejorar sustancialmente los procesos empresariales del tipo que sea. Aplicado concretamente a lo que César nos invitaba a hablar, que es el mundo de las infraestructuras físicas y su similitud con las infraestructuras digitales, pensemos que blockchain es un facilitador, puede actuar como un cierto pegamento de otras tecnologías como son las IoTs, o sea, los dispositivos de medición, captación de variables físicas que se trasladan después al mundo digital para procesarlas, y es una de las fuentes de datos fundamentales que eliminan la necesidad de la intervención humana para captar esas variables físicas. Eso es enormemente positivo porque en todos los entornos que queramos verlo y cualquier ejemplo que cojamos, la mayor parte de los errores son de los errores en los sistemas o en los datos que luego llegan para ser procesados vienen de la intervención humana. En la medida en que eso lo automaticemos y dejemos la intervención humana solamente en la toma de decisiones final o en cierta intervención en la toma de decisiones o análisis de los datos procesados, minimizaremos los errores posibles del sistema en su conjunto. Pero toda esa información que se genera a través de los sensores hay que garantizarla, securizarla, o sea, darle seguridad a esos datos y trasladarla al punto donde se procesan. Para trasladarla, pues ciertas tecnologías emergentes que ya son realidades, por ejemplo, el 5G, facilitan enormemente esas labores, pero por encima hay que poner una capa que asegure la trazabilidad de esos datos, que no son manipulados, que no se pierden y que siempre van a poder ser auditados. Y aquí es donde, por ejemplo, blockchain tiene un papel fundamental. Esa información, esos datos, llegarán a donde sea que se vayan a procesar y habrá que analizarlos y habrá que procesarlos y habrá que ordenarlos. Los dispositivos IoT son máquinas brutales de generar datos. Y teniendo en cuenta que la cantidad de dispositivos IoT se dispara de manera exponencial, esos datos hay que tratarlos adecuadamente para que el análisis sea sobre el valor agregado de X datos y no de todos ellos, que no es necesario la mayor parte de las veces. Y ahí es donde intervienen los Big Data, la analítica de datos, que a partir de ese procesado de esos datos puede ponerlos a disposición de los usuarios para que puedan tomar decisiones con ellos y al mismo tiempo a máquinas con inteligencia, o sea, machine learning, basados en inteligencia artificial, de manera que se pueda hacer además análisis predictivo o proyección de conclusiones. Pero volviendo a la parte de blockchain, otra de las capacidades fundamentales que aporta y que es muy importante en el mundo de la construcción, en el mundo mundo físico, en el mundo de las infraestructuras, es en la fase de construcción y en la fase de mantenimiento automatizar mediante smart contracts los procesos que se llevan a cabo en la parte de construcción, por ejemplo, el avance de obra, las certificaciones, los controles de calidad, las mediciones, etcétera. En la parte de mantenimiento, muchos de los anteriores también intervienen, pero sobre todo para la captación de datos, mejor dicho, para el traslado de los datos que se pueden captar del estado de las infraestructuras, que permitan, una vez procesados, hacer mantenimiento predictivo, que es la tendencia, bueno, y ya es una realidad desde hace años, pero es la tendencia de mantenimiento. O sea, el mantenimiento correctivo cada vez se minimiza más, se tiene que minimizar. El mantenimiento preventivo también, porque es enormemente costoso, porque no se basa en estado, se basa en tiempo. Y a lo que se va es al mantenimiento predictivo, que se basa en estado y en evolución de esos estados. Y yo como introducción poco más, porque creo que casi lo mejor es después pues,
escuchantes, como se dice ahora, en la radio, nuestros escuchantes dirán... Nuestros oyentes, que se decía antes. Antes se decían nuestros oyentes, pero ahora dicen nuestros escuchantes. Sí, bueno, es que no sé, a lo mejor es que ya solo, no sé. Bueno, oye, me ha parecido bastante exhaustiva la relación que has planteado de ámbitos en los que en la ingeniería civil se pueden aplicar estas tecnologías. Me parece muy útil la referencia que has hecho a los dispositivos físicos, la Internet de las Cosas, que proporciona el puente entre la realidad y las anotaciones en los sistemas distribuidos, en la aportación que puede hacer la inteligencia artificial al tratamiento consolidado del diluvio de información que procede de estos sensores. Y entonces, pues vamos, si te parece, a pasar para que Elisa nos presente durante 5 o 7 minutos su opinión sobre lo que acaba de comentar Juan Manuel, ¿no? Es decir, cómo ve ella en un campo en el que ahora, si no me equivoco, estás trabajando en el ámbito sanitario. La salud pública para los ingenieros de caminos siempre ha sido una prioridad desde que nos hicimos cargo del abastecimiento de las ciudades y el saneamiento de las mismas. De hecho, es muy curioso que probablemente la salud pública depende mucho más del saneamiento que de las vacunas, si uno se atiene a la evolución histórica de la mortalidad en las ciudades. Sin ánimo de entrar en polémica, por supuesto que las vacunas son imprescindibles y estaremos encantados, ¿no? Pero, Elisa, ¿puedes un poco, desde tu experiencia actual y anterior, qué relación has tenido con los servicios públicos digitales o con este tipo de infraestructuras que estaba comentando Juan Manuel? Vale, pues dejarme un poquito, bueno, hacer una breve, porque yo creo que con la presentación que me has hecho, César, ya un poco se habrán podido colocar los oyentes, ¿no? En más o menos cuál es mi experiencia profesional. Yo he trabajado en casi todas las industrias, ¿vale? En mi experiencia en IBM he ido trabajando en diferentes industrias, digitalizando diferentes aspectos en diferentes compañías, y he trabajado mucho en lo que en su momento se llamó todo el concepto de Smart Cities, trasladado a los diferentes entornos como podían ser el área de puertos o como podía ser el área de la salud, ¿vale? Actualmente, como dices, César, pues trabajo en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, dedicada fundamentalmente al área de salud. Cuando me pedisteis, y por cierto, muchísimas gracias por invitarme a estar en este máster y en esta sesión, lo primero que me vino a la cabeza, ¿vale?, que tiene que ver es con la representación digital de la realidad física que tenemos, ¿vale? Y ahora comento por qué, ¿no? Porque al final mucho de lo que nos está pasando cuando hablamos de la palabra digitalización es que al final estamos haciendo esa conexión entre el mundo físico y el mundo digital. Esto, supongo que lo habréis visto en el máster, tiene un concepto claro en el mercado y en la industria que se llama el gemelo digital, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque al final muchas de las, como decía también Juan Manuel, ¿no?, los profesionales del futuro, los cuales actualmente los tenemos aquí como oyentes, estos profesionales del futuro son profesionales que van a trabajar sobre todo o van a utilizar sobre todo la tecnología desde su punto de vista funcional, ¿no? ¿Qué puedo obtener yo de esta tecnología? Y pensando en ese concepto de lo que yo puedo obtener, al final mucho tiene que ver con esa representación del mundo físico en el mundo digital. Es decir, cómo creo yo el avatar de mi mundo físico, ¿vale?, en el mundo digital. ¿Por qué? Porque a través de esa representación digital seré capaz de hacer simulaciones. Elemento muy importante cuando uno tiene no solamente que construir un sistema de salud, ¿vale?, un sistema sanitario, ¿vale?, un sistema de aguas, sino cómo va evolucionando en el tiempo
cómo voy midiendo en el tiempo la evolución de ese sistema y el impacto que esa evolución puede tener en las personas, ¿vale? Para hacer todo esto, al final lo que estamos utilizando es la información física que se captura con los sensores, o información física que capturas de información independiente de, por ejemplo, en este caso, del tiempo, ¿vale? Que es muy importante en todo lo que tenga que ver con la obra pública, y que va estructurando, ¿vale?, la información de ese avatar digital, ¿vale?, que va a ser la representación de tu mundo físico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esa representación puedo empezar a hacer cosas como son simulaciones, puedo empezar a hacer cosas como son predicciones, y por lo tanto puedo empezar a entender cuál es el impacto, ¿vale?, de las decisiones que se toman sobre una serie de sistemas. En este caso puede ser el sistema de aguas, o el sistema de recogidas de basura, o el sistema de tratamiento de residuos, ¿vale?, con respecto a el resto de sistemas que están conectados con ellos. En este caso, un sistema que somos las personas. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista, yo creo que la relevancia que tiene, que hay una gran relevancia en la capacidad de obtener los datos, estructurar esos datos con respecto a unos modelos, ¿vale?, y que la representación de esos modelos nos permitan realizar esas simulaciones, esas predicciones, ¿vale?, de cara al futuro. De hecho, cuando hablamos de estos gemelos digitales, no solamente es una representación, no tenemos que dejarlos o circunscribirlos exclusivamente a lo que es, por ejemplo, un producto o a lo que es un proceso. Incluso podemos pensar, y de hecho, dentro de la medicina personalizada, se piensa en la representación, en el gemelo digital de lo que puede ser una persona, ¿vale? Los elementos que representan a una persona desde el punto de vista de salud, ¿vale? Y por lo tanto, podríamos entender si una desviación, por ejemplo, por contaminación de aguas, cuál puede ser el efecto que podría tener en una simulación de lo que es el cuerpo humano, ¿no?, las variables, los parámetros del cuerpo humano de cualquiera de nosotros, ¿vale? Entonces, esa conexión es factible en el mundo digital, ¿de acuerdo? Una conexión que es real en el mundo físico, pero que no podríamos ser capaces de simularla en el mundo digital. Una simulación, evidentemente, que lo que nos ayuda es a planificar, que nos ayuda a evitar problemas, o que nos ayuda a, una vez que tenemos los problemas, poder identificar, ¿vale?, diferentes opciones para la resolución de esos problemas. Luego, yo os dejaría con este concepto, ¿vale? Cualquier elemento o cualquier sistema que desde la ingeniería civil sois capaces de diseñar en el mundo físico tiene una representación digital, ¿vale? Y esa representación digital como sistema puede ser interrelacionada con cualquier otra representación digital y entender las dependencias, ¿vale?, que existen entre ellos, y por lo tanto poder mejorar la toma de decisiones. No sé si queréis, pero espero ya que con las preguntas ahondemos un poquito más en conceptos, pero a mí esto era lo que quería dejar encima de la mesa. César, no te oímos. Tienes el mute, César. Y perdonad, que Elisa, estaba diciendo que además de agradecer tu intervención, que sepas que aquí te toca sobre todo desempeñar el rol de experta en inteligencia artificial, que sabemos que lo eres, porque esta mesa está un poco desequilibrada en favor del blockchain, porque yo creo que
hay más expertos en blockchain que en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepas que casi todo lo que tengo que previsto preguntar sobre el tema, pues te va a tocar a ti defender un poco esa tecnología, ¿vale? Vale, Muchísimas pues gracias. aquí estaré con la bandera. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación. Evidentemente, el gemelo digital es algo que se habrá visto en otros módulos de este máster. No hemos hecho énfasis, pero me parece muy oportuno que lo hayas señalado porque yo no lo he hecho en ningún momento del curso. Creo que el resto de los profesores tampoco ha hablado de este concepto. Y bueno, pues si alguno de los asistentes tiene alguna duda sobre el concepto del gemelo digital, que tampoco es nuevo, hace ya por lo menos 30 años que está circulando por ahí, pues lo que ocurre es que la tecnología de las nubes, como hemos estado explicando en el módulo, ha dado acceso a precios asequibles, a unas capacidades de cálculo y almacenamiento que no eran imaginables hace pocos años, y entonces pues ahora lo que antes no era económicamente viable por costes de cálculo, en estos momentos ya está a la orden del día, ¿no? Pasamos a continuación a Julio, que nos va a explicar un poco también su visión como estratega tecnológico, pues un poco qué opina sobre esta idea de las obras públicas digitales. Adelante, Julio, por favor. Muchas gracias, César. Pues en efecto, a ver, yo basándome también un poquito en mi experiencia, lo que es la relación entre blockchain y la inteligencia artificial y su nexo entre lo que es una infraestructura física y digital, yo veo que hay tres aspectos en mi intervención que quiero destacar. El primero es cuáles son los retos, los retos en los que nos tenemos que fijar para que todo esto tenga sentido. Por otra parte, lo que es la importancia de los datos, eso es fundamental. Ha hablado Elisa un poco, ha hablado de gemelos digitales. Todo eso al final son datos, son muchísimos datos y es importante tenerlos muy bien estructurados. Y luego, por último, otro aspecto sobre el que me gustaría que hubiese debate es sobre el tema de las sinergias entre tecnologías, que también ha comentado Juan Manuel en su intervención. Yo no considero que blockchain e inteligencia artificial tengan sentidos por sí solos, pero sí en conjunto y con otras tecnologías puede ser de mucha utilidad. Bien, empezando por el tema de los retos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar principalmente a la hora de explotar las ventajas competitivas que te pueda generar estas tecnologías? Lo primero es la eficiencia. Dentro del mundo de la construcción, dentro del mundo de la obra pública, cuando queremos trabajar con tecnología, tenemos que buscar eficiencias. ¿Por qué? Porque en otros sectores es muy fácil generar nuevos modelos de negocio, es sencillo tener nuevas fuentes de ingresos, pero en nuestro caso nos tenemos que centrar mucho en tener un impacto claro en la cuenta de resultados. Luego, claro, esto es algo que parece sencillo, pero es una cosa que es algo que hay que aplicar a lo largo de todo el ciclo de vida del activo, tanto en la fase de conceptualización como en la fase de ingeniería, como en la de compras, aprovisionamiento, supply chain, lo que es la construcción, operación y mantenimiento del activo, todo, absolutamente todo. Y eso quiero que quede claro, porque si no, en fin, no va a tener éxito el uso de este tipo de tecnologías. Por otra parte, otra cosa que yo creo que es un reto es el de tener claro que la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Y aquí yo abriría el eterno debate de la diferencia entre digitalizarse y transformarse, que son cosas muy diferentes. Digitalizarse es muy sencillo, es comprar una herramienta digital y tú la empiezas a aplicar y ya está, no tiene más. Pero transformarse requiere un cambio cultural, requiere que toda la gente le des una formación, que le enseñes nuevas metodologías, como las metodologías ágiles, que piensen de otra forma. Luego también tenemos, lo que es las herramientas digitales, que están muy bien, pero por sí solas no funcionan, no aportan valor. Y luego el aspecto más fundamental, el más complicado, es entender las tecnologías y saber aplicarla a tus casos de uso, saber identificar aquellos casos de uso donde tiene sentido todo esto. Ese sería el primer aspecto sobre el que yo quería comentar intervenir. El segundo sería la importancia de los datos, que también se ha comentado. Yo creo que un poquito por encima lo ha comentado Elisa.
Y para esto, a la hora de trabajar con infraestructuras con este tipo de activos complejos, es fundamental tener una estrategia en la cual tú puedas asegurar la calidad en el origen del dato. Tienes que tener también muy bien estructurado lo que es el gobierno del dato, establecer los roles que participan a lo largo de toda la cadena del valor de ese activo para que todo encaje, todo funcione y no haya luego problemas. Y otra cosa que ha comentado César, que es fundamental, es tener una estrategia cloud. Utilizar la nube y migrar a esquemas más modernos de plataforma como servicio o software como servicio que te permitan habilitar todas estas ventajas competitivas de manera sencilla, sin grandes inversiones. Esto también yo creo que es un aspecto fundamental. Donde yo tengo experiencia utilizando este tipo de tecnología, tanto inteligencia artificial como, bueno, inteligencia artificial en concreto. Todo lo que es computación visual y deep learning en cámaras de todo tipo para detección de fugas de hidrocarburos, en el negocio en el que estoy ahora, para detección de intrusiones, detección de situaciones de riesgo, para estimaciones de avances de obra, para detección del uso correcto de los EPIs, equipos de protección, en fin, hay infinidad de casos de uso donde la inteligencia artificial aporta valor y aporta eficiencia, haciendo la relación con el primer punto. También en termografía, para la operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas, por ejemplo, en imagen satelital, en infraestructuras lineales, utilizamos modelos inteligentes para analizar avances de obra o para el mantenimiento de activos de este tipo frente, por ejemplo, a invasiones de vegetación, que es una cosa que tienes que tener en cuenta en la actividad de tu empresa si eres el gestor de una infraestructura de este tipo. Y luego, como alternativa más local, pues se puede aplicar inteligencia artificial al uso de drones y helicópteros. Pero en cualquier caso, lo que quiero reseñar aquí es la importancia de los datos. Si no tenemos datos, no vamos a poder hacer uso de de esta inteligencia artificial, porque se alimenta de esta información. Lo mismo para la analítica predictiva que comentaba Juan Manuel. Cualquier tipo de experiencia previa a licitaciones de ofertas, precios, cualquier condición de contorno, todo eso lo puedes utilizar para alimentar tus modelos de inteligencia artificial, para calcular, estimar el progreso de una obra, para hacer la previsión de la demanda, la gestión de un hospital, concesiones de autopistas, una planta de energía. Todo eso está muy relacionado con los datos. ¿Qué más tecnologías podríamos meter en este sentido? Pues el uso de RPAs y BPAs, que en el caso de la gestión de un activo de infraestructura, pues serían tareas más administrativas, más burocráticas, pero que van a pasar tarde o temprano por esta etapa de transformación. Julio, ¿te importa? Perdona, como tenemos audiencia que no son alumnos del máster que hayan oído esas siglas, ¿te importa explicar estas dos últimas que acabas de citar, la automatización, en qué se traducen? Sí. Vale, los RPA es Robot Process Automation, digamos que es sustituir a una persona delante de un ordenador para hacer tareas que son muy rutinarias, tareas muy automáticas, repetitivas, que aportan poco valor, que las haga una persona. Pues tú puedes poner un robot inteligente al que tú le enseñas y acaba replicando ese comportamiento y esa operación. El BPA es lo mismo, pero aplicado a procesos de negocio más complejos, donde ya hay más personas. Estos procesos se pueden ejecutar de manera, digamos que supervisada, con la persona delante dándole al botón para activar el robot, o se puede hacer de manera sin supervisión directa en un servidor en la nube que lo hace de forma automática. Vamos, contado muy rápido, tampoco quiero perder mucho tiempo con Sí, esto. no es solo para intentar que la Sí. gente, normalmente a estas conferencias se suelen apuntar ingenieros veteranos que de estas cosas han oído hablar poco, y entiendo que el valor para ellos de estar aquí pues es un poco tratar de entender en la proximidad de su profesión qué tiene que ver esto con ellos. Perfecto. Yo, vamos, las aclaraciones. Si luego alguien tiene cualquier duda, Por pues aquí estamos. supuesto. Muchísimas Y gracias. bueno, Sí, no, sigue. el otro aspecto fundamental dentro del tema de los datos y de blockchain es involucrar a los actores cuya participación es imprescindible desde el principio. Esto es algo que si no lo haces, luego el proyecto no va a tener sentido.
Y el último aspecto, el que quería incidir, es el de las sinergias entre tecnologías. Yo creo el futuro en el mundo de la construcción, de los activos de infraestructuras, yo lo veo, yo veo un escenario en el que BIM va a ser la metodología que gobernará el ciclo de vida de un activo de construcción o infraestructura. Tendremos la tecnología blockchain como una identidad digital subyacente a toda la cadena de valor y será el catalizador para llevar BIM a su nivel más elevado, donde todos los actores van a colaborar en la nube y donde la inteligencia artificial tendrá un papel esencial para asegurar que se consiguen las mayores eficiencias en el ciclo de vida de ese activo de construcción o infraestructura. Bueno, pues da gusto escuchar a Julio porque siempre es el optimista de la reunión. Ya veréis que luego más adelante me toca a mí hacer de profesor tenebro y hablar sobre los riesgos y todo ese tipo de cosas, pero de momento quedémonos con este mensaje diagnóstico optimista que acaba de dejar Julio encima de la mesa y además que viene muy a cuento porque María Parga, que es, como ya os he explicado, la presidenta del consorcio Alastria, donde se ha gestado esta norma de blockchain que se acaba de aprobar esta mañana, pues de alguna manera va a hablar mucho de esto de los consorcios, el implicar a todos los participantes desde el principio, lo que es un poco la esencia del blockchain para el uso constructivo, ¿no? María, por favor, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias y encantada de estar aquí, César. Gracias por invitarme y nada, encantada. Bueno, yo soy matemática. Mi carrera profesional siempre la he enfocado al mundo de la transformación digital. Entonces, yo cuando entré en la bolsa, me he traído aquí este cuadro, había estos títulos físicos, lo veis, ¿no? Que todos lo conocéis. Bien, pues existían los corros, ¿no? Y había estos títulos físicos. Yo os voy a explicar qué es blockchain, para qué sirve, pero a muy alto nivel y por qué blockchain es realmente la solución a esta transformación digital. Yo para mí me enamoré de blockchain, igual que apareció Internet. Blockchain es una evolución de Internet donde todos los errores o todos los problemas que hemos tenido de lo que ha sido la evolución de Internet se van a solucionar, ¿no? Entonces, como os digo, he tenido esa carrera profesional, pero con distintos gorros, ¿no? Primero estuve en tecnología, todo lo que fue la transformación de los despachos de agentes de cambio y bolsa. Luego estuve en supervisión de mercado y entonces ahí tuve el rol como de supervisora. Luego estuve de directora de sociedad de bolsas y por lo tanto me supervisaba la CNMV, ¿no? Y ahí hicimos todo el proceso de transformación digital de la bolsa. Pero luego mi última etapa de carrera profesional ha sido el mundo de la innovación. Es decir, cómo los activos que tienen los mercados, y en este caso bolsas y mercados españoles, podemos ponerlos en valor para la sociedad, ¿no? La bolsa es un lugar donde las empresas van a financiarse y al final todo tiene que ser sostenible. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para que esos activos permitan esa eficiencia de la que habéis hablado, esa reducción de gastos y esa financiación de proyectos? Yo cuando hablo de blockchain siempre digo que en un futuro, para una obra, pues no tendremos el problema, será todo automatizado, pero no tendremos el problema de que cuando te llega la gravilla resulta que esa gravilla no es la que has comprado, sino que es de otra calidad, ¿no? La tecnología lo que va a permitir es que estos procesos de supervisión, etcétera, se realicen de forma automática. Nos va a solucionar la vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayamos a desaparecer los humanos, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la tecnología blockchain? O mejor dicho, ¿para qué sirve? ¿O qué reto soluciona, no? Bueno, los mercados financieros, como sabéis, se desarrollaron muchísimo, se apoyaron en 4 pilares fundamentales: la contratación, la liquidación, la difusión de información y el encaminamiento de las órdenes al mercado,
y luego como si dijéramos una mesa con 4 patas, que importante que todas se desarrollen a la misma velocidad, y encima teníamos lo que eran los productos derivados, ¿no? Entonces llegó un momento en que al introducir la inteligencia artificial de aquel momento, que son los black box, etcétera, etcétera, llegó un momento en que todo se desarrolló a tal velocidad que quizás lo que faltó es una visión global que controlara qué era lo que se estaba haciendo. O sea, yo que estaba en el mercado, había veces que no entendía, me hablaban de fondos, de fondos, de fondos, de tal, y no acababa de entender eso exactamente lo que era. Y yo estaba en el mercado, o sea, imaginaros lo que era eso, ¿no? Pero luego entraremos en eso, ¿no? Pero ¿cuál es el reto que soluciona blockchain? Como veis, yo os he enseñado el título físico, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la transformación de los mercados? Convirtió ese título físico en un título digital. ¿Quién garantizaba eso? Una supervisión, una estructura y una organización, que era la que se encargaba de validar que cada título físico correspondía a un título digital. Bien, bueno, pues eso, por favor, no entréis, cierra la puerta. Mira, de verdad os lo juro que esto es terrible. Bueno, El directo es entonces, el directo, oye. esto del Es el directo, pero directo. es que digo, no, o sea, voy a poner un cartel, no entrar, siempre entrar. Bueno, esto es lo que pasa. La blockchain todavía no pone las cerraduras en las puertas. Exactamente. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, del título físico al título digital. Y eso, ese es el garante de que eso ocurra, ¿no? Pero justo aparece Satoshi Nakamoto y resulta que el reto que resuelve es el siguiente. Si yo estoy en el mundo físico y tengo este vaso de agua y yo se lo doy a César, yo ya no lo tengo y César lo tiene. Pero en el mundo digital, con Internet y con todo lo que habéis hablado, no hay una garantía de que cuando yo le entregue una entrada, por ejemplo, para ir a ver fútbol, da igual, aunque ya sé que no te gusta mucho, pero da igual, para ir a ver el fútbol a César, ¿vale? Pues no tenemos la garantía de que yo se la doy a él y yo ya no la tengo, porque yo la he podido dar a un montón de sitios. Tampoco tenemos la garantía de que si yo doy una foto a alguien, ¿no? Que esa foto no quiero que la esparza por ahí, ¿vale? Es decir, que lo que nos falta es esa garantía de que en el mundo digital, cuando yo entrego algo digitalmente, la persona que lo ha entregado ya no lo tiene y lo tiene la otra persona, ¿no? Y eso es lo que soluciona la tecnología blockchain. ¿A través de qué? A través de la cadena de bloques. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con esta primera innovación, que es el Bitcoin, que resuelve ese reto? Lo que ocurre es que para hacer eso sostenible y para hacer la gobernanza, aparecen una serie de mineros que son los que dan la garantía, los que garantizan los bloques. Y el problema es que Bitcoin se desvincula totalmente de todo ese conocimiento y esa experiencia que han tenido las administraciones públicas, el sector económico, etcétera. Porque realmente esta tecnología lo que va a disrupcionar es lo único que falta, el único sector que falta por disrupcionar, que es la economía y el gobierno. Es decir, esta tecnología va a disrupcionar la economía y el gobierno, pero en el sentido bueno, no en el sentido malo, ¿no? Vale, entonces, en esta línea, fijaros que aparece una tecnología que permite eso, pero nos falta algo. ¿Qué es lo que nos falta? Una gobernanza, una serie de cosas que luego vamos a ver, ¿no? Bien, por otro lado, los asiáticos, ¿vale? De repente dicen, uy, qué maravilla de tecnología, esto me va a permitir controlar todo. Y se convierte en el gran hermano. Es decir, hay muchos desarrollos de esta tecnología con un sistema centralizado por gobiernos en el que eso se ha convertido en el gran hermano. Vale, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque previamente os quiero decir que con esta tecnología, ¿vale? Lo que se resuelve es, primero,
los temas de supervisión. ¿Por qué? Porque contiene toda la historia, contiene toda la trazabilidad. Segundo, los temas de resiliencia. ¿Por qué? Porque no hay un punto único de fallo. Ahora mismo los sistemas están siendo atacados. ¿Por qué? Porque hay un punto único donde van a atacar. Si los sistemas están descentralizados, simplemente con ese ataque que se ha recibido, desaparece del sistema y por lo tanto es prácticamente imposible atacar, es decir, es distribuido. Tercero, la información es infalsificable e inalterable, pero fijaros, mediante criptografía y replicación. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora mismo, para garantizar que algo ha sido infalsificable e inalterable, hay una serie de supervisores, auditores, bueno, garantes. En las empresas tenemos más gente que estudia esa garantía que gente que está desarrollando negocio, ¿no? Esta tecnología ya lo trae innato. ¿Por qué? Porque mediante la criptografía y la replicación hace esto posible. Y tercero, y lo más importante para esta mesa, es que esa información almacenada puede representar cualquier cosa, puede representar un token, se puede representar, y cuando digo token, imaginaros, ¿no?, pues al título físico, ¿no? Que antes, si comprabais en bolsa, era un título físico y ahora compráis a través de los sistemas que hay, ¿no? Entonces, puede representar un token. Entonces, una propia obra puede tokenizarse, que es lo que ha hablado de gemelos digitales, ¿no? Entonces, fijaros eso. Pero además, no solamente eso, sino que además, que también se ha hablado, tiene los smart contracts. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que vayan a desaparecer los abogados, ni la economía, ni los gobiernos, ni nada, sino que hay ciertos sistemas automáticos que se pueden automatizar a través de los smart contracts que permitan esa automatización y ese tema eficiente de temas que tenemos ahora, que son muchos temas administrativos, de supervisión, de auditorías, de cumplimiento normativo, etcétera, etcétera, que hacen realmente a veces inviable el sacar adelante proyectos, ¿no? Fijaros lo que esta tecnología va a permitir. Segundo, importante, esta tecnología está en evolución. Yo diría que podemos estar en 5, 6 de 10, no sé, más o menos. Antes decía 4, ahora 5, ahora van las cosas más rápidas, ¿no? Pero estamos en la mitad del desarrollo. Y este desarrollo es frente a un desarrollo de Internet que lo hemos vivido, donde lo que transferimos es la información y ha habido un desarrollo. O sea, yo cuando me hablaban de que iba a poder enviar una foto sin necesidad de un tercero, yo era como, uff, ¿cómo? En el momento en que me hablaban. Pero fijaros, ahora hacemos así y automáticamente se manda una foto. Aquí estamos hablando que vamos a pasar de transferencia de información a transferencia de valor. Y estamos en el primer estadio. Fijaros que en lo que ha sido la transferencia de información hemos pasado de los mainframes a los PCs, a Internet y a los teléfonos móviles, ¿no? Ahora estamos en la primera etapa. Pero volviendo a lo que también se ha hablado, esta tecnología lo que va a permitir es como el mundo Avatar, ¿no? Si habéis visto la película Avatar, hay una identidad donde la persona en el mundo físico se corresponde con una única persona en el mundo Avatar, que es lo que está diciendo César del estándar de identidad, ¿no? Fijaros que en todos estos desarrollos que hemos hecho, nos hemos dejado fuera a 2.000 millones de personas, porque no pueden hacer pagos, porque no tienen identidad. Con esta nueva revolución, con esta nueva transformación, vamos a poder recuperarlos. Segundo, se está hablando mucho de las máquinas, vale, pero ¿cómo va a hablar el humano? ¿Cómo vamos a conectar el mundo físico con ese mundo digital? Porque fijaros que estamos hablando de ciberataques, de etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es donde entra esta tecnología.
que va a dar soporte a una transición ordenada a la nueva economía de las tecnologías incrementadas, humanos y máquinas coordinadas y colaborando. Eso es lo que aporta esta tecnología. Bueno, pues muchas gracias por esta extensa intervención que nos has brindado. Veo que estás también en el lado optimista como Julio, así que bueno, parece que todo el mundo ve el futuro de color de rosa gracias a estas tecnologías, ¿no? Yo querría un poco centrar el tiro de esta mesa redonda en aspectos que son específicos del mundo de la ingeniería civil. Evidentemente, todo el mundo ya conoce la utilización de estas tecnologías en el ámbito financiero, donde te has extendido muy bien sobre la trayectoria del título físico al título digital y ahora un título digital supervisado indirectamente a través de la tecnología de registro distribuido. Pero esto, digamos, se refiere a un mundo de muy corto plazo, en el sentido de que las operaciones financieras no tienen la durabilidad que tiene una obra pública. Entonces, a mí me gustaría plantearos un reto ahora a los que habéis intervenido sobre un aspecto del que casi nadie quiere hablar, y no me voy a referir a la ciberseguridad, que de eso luego hablaremos también. Por poneros en contexto, los ingenieros civiles, para los que no lo sois, durante la carrera nos machacan el cerebro para quedarnos siempre del lado de la seguridad. Y entonces eso en otros ámbitos, pues como no se hace tanto énfasis, yo querría centrar un poco en los riesgos, es decir, en aquellas cosas que uno no cae en principio, que pueden ir mal y que para el éxito de un gemelo digital o para el éxito de una vigilancia como la que estaba describiendo María en el ámbito financiero, tiene lugar. En concreto, a mí hay un aspecto sobre el que me gustaría pediros opinión a los cuatro que habéis intervenido. Teniendo en cuenta que la obra pública tiene vocación de larga duración, ¿cómo creéis que se debe de abordar la gestión de la obsolescencia de estas tecnologías? Juan Manuel. Bueno, a ver, en el mundo digital la obsolescencia de las tecnologías lleva a que se solapa con la aparición de nuevas tecnologías y el dato no tiene por qué perderse. Y normalmente, por lo menos si tiramos de la historia de la historia universal del mundo digital, siempre se ha mantenido lo que se llama la compatibilidad hacia atrás, o sea, incorporamos nuevas cosas, pero que son capaces de recoger la información o mantener la información previa, porque si no, no vale. Eso, trasladarlo a la mente, y aquí voy a especular, porque como son las mentes, pues cada uno sabe cómo es la suya y ya está. Trasladarlo a la forma estructural de pensar del mundo de la ingeniería civil y de otras ingenierías que tradicionalmente no han sido tan digitales es complejo, porque en el procesado de datos, mantener esa compatibilidad hacia atrás es incorporar esos datos. En una carretera, a ver cómo mantienes la compatibilidad, si se queda obsoleta la tecnología, si se queda obsoleta la carretera o se queda obsoleto el puente, pues tirándolo y haciendo otro, porque no se me ocurre otra manera. Yo no soy ingeniero civil, pero no se me ocurre otra. Por lo tanto, yo creo que eso no es un problema. No hay un problema en la obsolescencia tecnológica digital aplicada a cualquier mundo físico. Te voy un poco a plantear el escenario en el que yo estoy pensando. Tú imagínate que tú estás construyendo un gemelo digital de una presa o de un puente. Tú tienes una serie de sensores que, como comentaba antes Julio, provocan un diluvio
de información que tienes que gestionar, a lo mejor a través de un sistema de inteligencia artificial como los que conoce Elisa. En fin, que tenemos esa situación, pero lo cierto es que el ciclo de vida de un componente físico electrónico de los incorporados en todos estos sistemas es muy corta. Entonces, frente al ciclo de vida de la obra pública, que es una cosa que se mide por lo menos en lustros y normalmente en décadas, ¿no? Y en el caso de las empresas, pues incluso en siglos, ¿no? ¿Cómo se debe de gestionar o qué problemática plantea la gestión de la obsolescencia de todos esos sistemas que en ocasiones están mal documentados? Yo recuerdo, antes de hace pues, quizá 30 años, una anécdota que me contaban de una empresa eléctrica que mandó a uno de sus inspectores a revisar las compuertas de una presa, se acercó a la dirección regional a pedir los planos de aquello, que era un componente mecánico, ni siquiera era un componente digital. Y entonces, pues el inspector se quedó muy preocupado porque el responsable de zona se rascó la cabeza y dijo, pues es que no recuerdo cuándo se ha jubilado la última persona que sabía cómo funcionaba esto. Es decir, ¿cómo podemos en los gemelos digitales, en estos sistemas que nosotros estamos ahora promoviendo, que formen parte de cualquier obra pública, cómo podemos gestionar este desacoplo de los ciclos de desarrollo y mantenimiento de estos sistemas? ¿Me dejas que te conteste, César? Bueno, yo le iba a dar dos ejemplos que son autoexplicativos, pero te dejo, María, porque los ejemplos los puedo poner después. Bueno, tú pon luego los ejemplos, ¿no? Pero efectivamente, como dices, y se ha hablado del gemelo digital, lo que haríamos es un gemelo digital de la obra, ¿vale? En este tema hay, en los estándares, cuando se habla de estándares de identidad, se habla de 4 estándares, que son los 4 principales. Identidad de las personas, la identidad de las personas, pero desde el punto de vista de identidad soberana, van a aparecer personas. Identidad de las cosas. Cuando hablamos de cosas, hablamos de todos los aparatos, su identidad, su obsolescencia, su rol, es decir, todo va a haber una identificación de esas cosas. Tercero, identidad de las organizaciones y su rol, ¿vale? Y cuarto, identidad de los procesos. Y en ese proceso habrá un proceso que será gestión de obsolescencia, otro proceso que será gestión de tal. Pero que eso va a ser un estándar para que todo esto funcione perfectamente. De manera... Bueno, pero de todas maneras lo que quiero decir es, no se trata tanto de qué puede haber a futuro, sino de cómo abordar ahora esta circunstancia. Entonces, ¿cómo se está abordando ahora? A través de consorcios. Por ejemplo, en España ya está el consorcio Digitalis y el consorcio Dalión, donde están trabajando ya precisamente en eso. ¿Qué es lo que se hace? Cuando tú vas a hacer una obra, en este caso, tú haces un consorcio con todos los integrantes, proveedores, etcétera, 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 hasta la última cadena. De manera que el garante de algo es el propio consorcio. Es decir, te voy a poner el ejemplo de Digitalis, ¿vale? Digitalis lo que hacen es que si yo tengo un proceso para aceptar a un proveedor que es larguísimo y que me cuesta muchísimo, bueno, pues yo que soy Repsol, por ejemplo, pues yo hago ese proceso y lo certifico. ¿Eso qué quiere decir? Que el resto de intervinientes da por válido ese proceso. ¿Por qué? Porque cumple con una serie de estándares. Eso quiere decir que en el propio consorcio, a través de las certificaciones, se permite que con que uno del consorcio realice una gestión, siempre y cuando sea un estándar y estén todos de acuerdo, eso quede certificado y valga para todos. Ese es un ejemplo. Pero ahora Juan Manuel te va a dar algún otro. Bueno, los míos son mucho más prosaicos.
Yo tirando de los ejemplos de las características de lo que decía César, es decir, el mundo físico de la obra civil se mide en décadas, en mi opinión en décadas y en algunos casos algo más que décadas, como comentabas antes. El mundo digital del cacharro físico, dispositivo IoT, se puede medir en años, que puede llegar a 10, raramente pasará de ahí, y el mundo digital virtual, el del software, normalmente bastante menos, excepto en el mundo de la banca, pero normalmente bastante menos. Entonces, yo lo voy a poner con dos ejemplos. Uno conocido directamente por mí en mis tiempos en los que trabajaba en Renfe, que cuando se empezó a pensar que había que instrumentar los puentes para poder saber el estado en el que estaban y que no solo dependiese pues, del experto que iba, lo miraba y aplicaba pues, el medidor o el medidor que fuese. Bueno, pues se empezaron a instrumentar puentes que llevaban construidos cualquier cosa entre 5 o 10 años y 100, sobre todo los metálicos. Bueno, obsolescencia, estoy hablando de los años 80, obsolescencia de los dispositivos que se fueron implantando, que eran pues, acelerómetros, galgas, para medir cómo se comportaba el puente cuando pasaba un tren por encima. Esas galgas de los años 80 en los años 90 estaban superadas y lo que se fue es progresivamente sustituyéndolas. O sea, que esa obsolescencia tecnológica de esos dispositivos, lo que se fue es sustituyendo esos dispositivos por otros nuevos. Y ahora me voy a otro ejemplo que es todavía peor en cuanto a tiempos. La Biblioteca Nacional, y no han sido los únicos, han digitalizado toda la colección de sus fondos bibliográficos. Fondos bibliográficos que podían tener cualquier cosa de tiempo entre muchos años y muchísimos, hasta incluso milenios. ¿Se ha quedado obsoleto esa digitalización que han hecho? Probablemente no. Ahora, los sistemas que lo soportan, teniendo en cuenta que esto empezaron a hacerlo en los años 90, seguramente sí, porque empezaron por escanearlos, pasarles un OCR, o simplemente escanearlos y dejarlos escaneados. Bueno, es necesario acompañar como conclusión la obsolescencia, o sea, preocuparse de la obsolescencia tecnológica del mundo digital cuando se aplica al mundo físico. Yo creo que no. Yo creo que no, porque por eso ya hemos pasado en muchos ámbitos. Los ciclos de vida de unas cosas y otras son muy diferentes. Elisa está nerviosa y lleva un rato queriendo intervenir, así que por favor, danos tu opinión sobre este tema de la gestión de la obsolescencia. Verás, Juan Manuel, la razón por la que estoy planteando esto es que una de las cosas que hemos pedido a nuestros alumnos es que elaboren una especie de, no te diría yo que de caso de negocio, pero sí un informe de por qué adoptar una cosa de estas. Uno de los problemas que no es exclusivo de la obra pública, por ejemplo, a los militares les pasa eso con los sistemas de armas. Normalmente cuando un sistema de armas se despliega en campo lleva ya 2 o 3 ciclos de obsolescencia tecnológica a los componentes y a veces te encuentras con que el problema que aparece es que para encontrar chips de repuesto tienes que empezar por separar los auténticos de los falsificados por vaya usted a saber quién, ¿no? Entonces, sí que el coste oculto de la transformación digital me gustaría que fuera algo sobre lo que los alumnos se acostumbraran a reflexionar en el contexto de la obra pública. Y te cedo la palabra después de que te he hecho un amago que te la cedía. Solo un matiz, pero eso hay que tenerlo en cuenta para el coste total del ciclo de vida. Sí, claro, evidentemente. Entonces, si hablamos coste total del ciclo de vida, sí, efectivamente. ¿Y dónde establecemos el ciclo de vida? En el ciclo de vida de la parte física que vas a supervisar, controlar o lo que sea, o en el ciclo de vida de los cacharros que incorporas. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta las dos. Claro. Sí. Vale, perdona, Elisa, que antes te he dicho que te cedía la palabra y luego he hablado yo de más y luego... Venga, esto así es un poco más dinámico. Porque
No te preocupes porque realmente has dado en uno de los puntos que justamente yo quería resaltar, ¿vale? Dejarme ver este problema desde diferentes perspectivas. Una de la perspectiva es desde los dispositivos, ¿no? O las aplicaciones que son las que están capturando la información del mundo físico. Yo creo que esto es muy simple, ¿no? Cualquier obra civil ahora mismo, si pensáis en diferentes escenarios de esas obras civiles, tienen ya dispositivos, tienen ya elementos electrónicos que forman parte de la obra, ¿vale? Y por lo tanto, aquellos elementos electrónicos que lo que están haciendo es capturar la información y la están digitalizando, forman parte de ese conjunto que hay que tener en cuenta desde el diseño, ¿vale? Hasta todo el ciclo de vida de esa obra. Exactamente igual que cualquier otro tipo de dispositivo que a lo mejor lo que está midiendo son, por decir algo, son aumentos de CO2 o que lo que está midiendo son resistencias de materiales, ¿vale? O que lo que está midiendo, ¿vale? O que son básicamente elementos de cargas, ¿no? De diferentes tipos de carga en lo que puede ser un puente, ¿vale? Entonces, no deja de ser algo más, ¿vale? El elemento que digitalizas, con todas sus condiciones, ¿no? Como por ejemplo, las baterías que tiene que tener, etcétera, etcétera. O los hubs de conexión, ¿no? Con las redes de comunicaciones. Eso por un lado, ¿vale? Con lo cual se reduce el problema a que son un elemento más a mantener dentro de lo que es la obra. Desde el punto de vista del software, como bien decía Juan Manuel, ¿vale? Yo ahí difiero un poco con él, porque cuando hablamos de la obsolescencia del software, ¿vale? Desde luego, desde el punto de vista de lo que son los elementos básicos de lo que compone el software, su obsolescencia tienen largos periodos de vida. De hecho, hay sistemas, ¿vale?, de información y pensar en los PCs. Antes ha dicho María, los mainframes. ¿Se oye mal? ¿Se me oye mal? ¿Ahora? Es que se te está, ahora sí. Es que se te estaba interrumpiendo el sonido de vez en cuando. Vale, pues pensar en que estos sistemas llevan más de 30 años con nosotros, ¿vale? Bueno, pues y son los sistemas básicos. Los microprocesadores que estamos usando llevan casi 40 años con nosotros, ¿vale? Entonces, es decir, que su periodo de vida es muy largo y, por cierto, va a ser más, ¿vale? ¿Qué es lo que es muy, su obsolescencia es muy rápida? Las aplicaciones. Entonces, de hecho, ahí ha habido un comentario sobre los datos y es cierto que la parte más estable de una aplicación son los datos, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo sobrevivimos la obsolescencia de las aplicaciones? ¿Vale? Sobrevivimos a través de estándares. La parte más importante de la toma de decisiones en los principios de diseño de una aplicación son los estándares que tiene que seguir. Y ese es un elemento que deberían ser conscientes todos aquellos que están utilizando un software, entender bien qué estándares utiliza ese desarrollo de software y qué organizaciones están dando soporte a esos estándares, ¿vale? Y luego hay otro punto muy importante, y aquí es que me tocáis un poquito mi corazón informático. Yo también soy matemática como María, pero me he dedicado toda la vida al área de los sistemas de información. Y realmente es que estamos en un punto, cuando empecemos a conectar el mundo digital con el mundo físico, estamos conectando la ingeniería informática con el resto de las ingenierías. Por primera vez nos van a considerar ingenieros, ¿vale? Y por lo tanto, sería bueno que empezásemos a utilizar, a reconocer y utilizar las técnicas, las metodologías de ingeniería, ¿vale? Tanto en el diseño como en el mantenimiento y en la evolución de lo que son las infraestructuras, y considerar a la infraestructura digital como una infraestructura de ingeniería.
Entonces, realmente este empuje, ¿vale?, va a venir desde la necesidad que tenemos, ¿vale?, de mantener ese, ¿cómo diría?, de gestionar, de gobernar, ¿vale?, esa conexión entre el mundo digital y el mundo físico como una ingeniería. Y por último, ¿vale?, ayudará a crear la reputación del ingeniero informático. Igual que necesitamos los ingenieros de canales y puertos para hacer infraestructuras civiles, ¿vale?, necesitamos a los ingenieros informáticos capaces de unir a el mundo físico con el mundo digital, darle relevancia a la profesión, ¿vale?, y al conocimiento del mundo digital. Por lo tanto, actualmente, yo a los que nos están oyendo, lo que pediría es que no infravaloremos, ¿vale?, la necesidad de ese conocimiento y la necesidad de trabajar con profesionales que entiendan el mundo digital. Y sobre todo, y ya aquí pongo la parte de inteligencia artificial, cuando entramos en el mundo de la inteligencia artificial, donde hay que unir ese conocimiento de la ingeniería de informática con la ingeniería de los datos, ¿vale? Por lo tanto, no lo infravaloréis, tenéis que hacerlo parte de vuestro proyecto, porque los beneficios ahora será un coste, pero tendréis los beneficios a largo en el resultado de lo que va a ser la gestión y evolución de vuestra obra. Bueno, Elisa, creo que si para ti ese era un tema sensible, para mí también es un tema al que le he dedicado muchos años, por ejemplo, cuando yo era vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Informática en Andalucía. Y yo lo que pasa es que en aquel momento recuerdo muy vivo el debate de los colegios profesionales y yo decía, me parece fantástico que haya un colegio de informáticos en la medida que asuman las responsabilidades penales que asumen, por ejemplo, los ingenieros de caminos o los arquitectos sobre su ejercicio profesional, ¿no? Y eso plantea un problema muy, muy complicado, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo en tu defensa y además siempre lo he promovido en la medida que he tenido ocasión, el uso de métodos rigurosos de desarrollo de software y lo que ocurre es que el problema es que muchas veces nos vemos obligados a construir sobre software sobre el que no tenemos ningún tipo de garantías. Es decir, cuando tú utilizas un sistema propietario que es una caja negra y que no sabes cómo está hecho, pues te ves obligado a ver cómo lo proteges, por ejemplo, ahora de los ataques informáticos y toda una serie de cosas. Y realmente ese es un tema que has abierto que me parece fascinante y que desde luego es muy relevante. Me alegro que lo hayas sacado aquí porque es algo que nuestros alumnos deben de tener en cuenta, que no se puede encargar una aplicación de control de una central nuclear al cuñado que sabe hacer páginas web, porque eso no es lo mismo y realmente hay muchísimos problemas ahora a la hora de distinguir entre buenos profesionales y aficionados en este ámbito y me parece que has señalado algo que es de la máxima importancia. ¿Quería, Julio, hacer algún comentario? Yo no lo sé, pero yo por alusiones también quiero hacer alguno. Julio, da igual. No, comenta. La verdad es que no encuentro la discrepancia, más allá de empezar el discurso por ahí. No, yo no veo la discrepancia entre lo que has dicho tú y lo que he dicho yo, Elisa. Para nada. El hecho de que existan excepciones no mata la regla. Hablábamos antes, que además lo sacó César, que la obsolescencia de las obras civiles se mide en décadas, excepto en las presas, que fue el ejemplo que puso, que puede ser mucho más. Hombre, aún mucho más, 100 años, 200. Sí, bueno, en España hay presas de la época de los romanos y puentes de la época de los romanos. ¿Están obsoletos porque se salgan de la norma? Sí, pero siguen estando y siguen funcionando. Y el acueducto de Segovia también. O sea, el hecho de que la obsolescencia tecnológica, que es lo que yo dije y mantengo, de los dispositivos digitales electrónicos ande
puedan dar IoT, porque estamos hablando de IoT sobre los 10 años, y del software bastante menos, no está en contradicción con lo que dijiste tú. Y de todas maneras, a eso podríamos puntualizarle algo. O sea, el hecho de que sigan funcionando ordenadores con el hardware y el software de base de hace 30 años, no quiere decir que no estén obsoletos. Porque también mi tío tiene, el hombre ya está muy mayor, lo tiene su primo, o sea, lo tiene mi primo, su hijo, tiene un coche que tiene 50 años y que el coche todavía anda, pero eso no quiere decir que no esté obsoleto, salvo como objeto de museo, que ahí, por supuesto que sí. No, pero Julio, Juan, date cuenta, perdona, date cuenta que estamos ejecutando todavía, cuando hablamos de blockchain o hablamos de inteligencia artificial, los modelos o las tecnologías que utilizamos, los estamos ejecutándolos sobre ese tipo. O sea, no es algo que sea de museo, ¿vale? Sino que los estamos usando en nuestro día normal. O sea, con nuestro desarrollo normal. Otra cosa que a lo mejor es que cambiemos el framework de desarrollo o que cambiemos el tipo de middleware que vas a usar, ¿vale? Pero la base de lo que estamos ejecutando es una base que tiene más de 30 años y, por cierto, que va a seguir. O sea, es decir, esto no nos va a cambiar de forma radical. Vamos a ver, yo sí creo que hay que separar muy claramente de qué clase de software hablamos. Es decir, hay software que es prácticamente inmutable. Las librerías que se escribieron de cálculo numérico en Fortran hace 50 años están exactamente igual a día de hoy, salvo que se haya encontrado algún tipo de error de precisión. Y yo estoy con Elisa que efectivamente nosotros estamos construyendo sistemas hoy con software codificado hace mucho tiempo, lo cual plantea otro tipo de problemas. Es decir, cuando el efecto 2000 fue muy famoso el tener que recuperar a los jubilados de grandes empresas porque eran los que se sabían cómo estaban hechas las aplicaciones, ¿no? O sea, pero yo simplemente, como tenemos un tiempo limitado, no quiero tampoco que nos centremos solo en este aspecto, que yo creo que ha quedado bien explicado y representado por estas dos intervenciones y querría, salvo que Julio quiera apostillar algo sobre el particular, pasar al siguiente tema que quería proponeros. Julio. Pasa el tema, la verdad es que estoy de acuerdo. Se ha comentado largo y tendido sobre este aspecto particular. Vale, pues bueno, el tema de la ciberseguridad de todas estas infraestructuras digitales está ahí. Yo no sé si queréis comentar algo al respecto, los que trabajéis en sistemas más críticos y tengáis experiencia en ello. ¿Qué consejos daríais a nuestros alumnos sobre este particular? De cara a garantizar que sus sistemas no se convierten en fuentes de problemas para sus organizaciones. Si queréis, bueno, comento yo rápidamente. El tema de la ciberseguridad, yo mi consejo sería que se contemplase como una inversión, no como un gasto. Muchas veces en las empresas todo lo que es ciberseguridad se ve como un gasto. No una inversión, y luego lo que te dice la realidad es que cuando tienes un ataque, pues si no tienes un plan de contingencia, de continuidad de la empresa, pues te puedes ver en la ruina. Eso en primera instancia. En segunda instancia, habría que distinguir muy bien lo que es las tecnologías de la información, IT, de lo que es las tecnologías de la operación, OT. En el tema de la gestión de un activo, yo creo que es muy importante tener muy bien aislado lo que es OT de lo que es IT. Tú con IT puedes experimentar, puedes hacer cosas en la nube, puedes, digamos, que avanzar de manera más rápido que con OT. En OT, en el momento que tienes equipos o tienes instalaciones en las cuales te las paran y te arruinas porque se te para el negocio, pues tienes que tener otro tipo de aproximación y otro tipo de enfoque más seguro, más de aislamiento. Esa es mi opinión. De hecho, tiene algo que ver con la pregunta anterior. Yo creo que los sistemas OT van a ser muy parecidos en funcionamiento a lo que es una infraestructura, porque se van a actualizar de muy vez en cuando, cada 5, cada 10 años, precisamente para evitar este tipo de problemas.
con los sistemas IT, pues bueno, es mucho más sencillo todo esto y es más fácil. ¿Algún comentario más o pasamos? Yo sí que... No, a mí, perdón. Elisa. Vale, pues a ver, yo solo comentar que dentro de lo que es disciplina, ¿no?, de diseño de sistemas de información, el área de seguridad y en concreto el área de ciberseguridad debe ser uno de esos elementos que están desde el inicio del diseño, ¿vale? Durante mucho tiempo nos hemos encontrado con que diseñábamos y luego alguien se preocupaba de lo que pasaba con la seguridad, ¿vale? No es así. O sea, uno tiene que, igual que en la obra civil, os ocupáis de los elementos de seguridad desde el inicio, ¿vale? Pues en los sistemas de información tiene que pasar exactamente lo mismo. Y tiene que ser parte del diseño de todos sus elementos, porque tú puedes tener ataques a elementos físicos como pueden ser las comunicaciones, ¿vale? Pero también puedes tener ataques a elementos lógicos como pueden ser los datos o como puede ser el mismo software. Con lo cual, debe ser una disciplina, un elemento más desde el inicio de lo que es tu diseño. Muchas gracias. María, ¿quieres comentar algo rápidamente Sí, sobre el tema de la ciberseguridad? Yo uniría las dos preguntas, ¿no? Porque van relacionadas. Y quiero contestar con un ejemplo para ser mucho más práctica, ¿no? Ahora nos vamos a tener que vacunar todos. O sea, fijaros, es la obra más importante, es nuestra salud. Entonces, uno de los proyectos tractores que hay en Alastria es el tema de certificado de vacuna, o sea, lo que es el registro de la vacuna. ¿Por qué? Y además esto está elevado en Europa y es a nivel mundial. Porque realmente nos vamos a tener que vacunar, van a ser vacunas diferentes, cada uno vamos a reaccionar de forma diferente y por lo tanto es absolutamente fundamental tener una prevención y una predicción. O sea, ya no solamente en cómo se van a dar, sino además luego posteriormente en la predicción de qué es lo que puede ocurrir. Y esto lo podemos asimilar a un tema de una obra, ¿no? En este caso, y volviendo a los 4 pilares que os he comentado antes, se está trabajando, y España es la que está trabajando sobre este tema, junto con Europa, en 4 identidades. O sea, yo ahora tengo mi registro de vacunas en un papelito con diferentes hospitales y en pensar en una organización central que tenga toda la información, eso es absolutamente inviable, absolutamente. Pero realmente, en el caso de España, por ejemplo, no tiene sentido que yo no tenga mi certificado de vacunas por ejemplo, en mi teléfono, ¿no? Vale. Entonces, ¿eso cómo se hace? Con la tecnología blockchain. Porque cuando hay un sistema centralizado, una entidad centralizada, que es la que puede ejercer ese rol, no hay ningún problema. A lo mejor es una base de datos centralizada. Pero cuando tenemos retos como este y como el caso de muchos ingredientes que van a entrar en una obra y a lo mejor un material que genera un problema en el futuro, etcétera, etcétera. Volviendo al tema de las vacunas es, yo me voy a vacunar, yo como persona. 2, identidad de las cosas. La identidad de la cosa es la vacuna que me van a dar. ¿De dónde viene? ¿Ha pasado el proceso de enfriamiento, o sea, de la cadena de frío obligatorio que tiene que venir? ¿Desde dónde es desde dónde está viniendo? ¿Qué lote? ¿Cuál es lo que me van a poner? ¿Vale? Ese sería todo el mundo IoT. Es una cosa que me van a poner, pero que tiene toda una historia de una organización, de unos materiales que van dentro, de etcétera, etcétera. Ese sería el IoT. Identidad de las organizaciones. ¿Cuáles son las organizaciones que van a intervenir en la vacuna que me van a meter a mí? Pues la vacuna no sé qué, del lote no sé cuál, en el centro de salud tal y que me lo ha puesto Pepito, ¿vale? Y luego del proceso, o sea, el proceso de vacunación no va a ser en cada comunidad autónoma. Esto tiene que ser un proceso estándar europeo. En nuestro caso es europeo. Bien, pues eso sería el estándar. Ahora,
Se hablaba antes del software. El software tiene que ser, o sea, ahí vamos a tener unos datos y vamos a gestionar esos datos, sobre todo en el sentido que dices, César, de la predicción. Vale, oye, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si hay obsoleto tal? ¿Qué pasa si el lote 25 está mal y resulta que a los diabéticos tal? Pues tiene que haber una contribución, que tengas la garantía de que esos datos no los van a utilizar, sino precisamente para eso. Y aquí aparece la identidad soberana, que garantiza que cuando tú das esos datos, puedes volver a recuperarlos y que esos datos solo se van a utilizar para ese fin concreto. Entonces, todo lo que es este tema de identidad y del proceso estándar solo va a funcionar si trabajamos colaborativamente. Y eso, César, lo hemos aprendido en el mundo financiero. En el mundo financiero, la supervisión y la resiliencia claramente es cosa de todos, claramente. Y como muy bien ha dicho Elisa, la predicción hacia futuro, también con herramientas de inteligencia artificial, también tiene que ser colaborativo. Es decir, tiene que haber una base colaborativa donde todos estén trabajando con temas de ciberseguridad, de supervisión, de resiliencia. Y eso lo hemos visto en los mercados. En los mercados se hizo el DAFO de riesgos de forma colaborativa entre competidores. Pues aquí tiene que ser lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo mismo también en el tema de la supervisión. Es decir, no tiene sentido que haya una supervisión en la comunidad autónoma, pues digo por el caso de España, o en la B o en la C. Esto tiene que ser una supervisión conjunta y a nivel europeo, y yo diría hasta a nivel mundial. Porque lo que nos vamos a poner ahora mismo tiene un riesgo muy elevado. Con lo cual, bueno, pues eso mismo, si lo trasladamos a una gracias por poner un ejemplo concreto del impacto que tienen las tecnologías digitales en un aspecto como la salud, ¿no? Esto lo único que creo es que añade más preocupación sobre el impacto de la ciberseguridad y reclama pues esta responsabilidad que apuntaba Elisa, de que es necesario que todos los sistemas estos avanzados se diseñen con la seguridad desde el primer momento, ¿no? Yo no sé si Julio, que no ha intervenido sobre este punto, quieres hacer una última observación antes de que pase a la siguiente pregunta. Sí, acabo de hacer una observación. Pasa a la siguiente pregunta. Bueno, yo quería ahora plantearos, y en relación con esta especie de apología indirecta que acaba de hacer María del blockchain, que como su rol, pues tiene que transmitir el optimismo en esta tecnología. Yo querría preguntaros, de cara de nuevo un poco a ejercer este papel de abogado del diablo que me toca hacer esta mañana, sobre el problema de la gestión de las expectativas que se crean sobre estas tecnologías digitales. Es decir, yo he leído casualmente anteanoche ha sido, un documento que acaba de publicar Google, firmado por más de 40 expertos de inteligencia artificial de su organización y algunos del gobierno americano, donde analizan con bastante sorpresa y preocupación que modelos de inteligencia artificial entrenados con los mismos conjuntos de datos, etcétera, y que aparentemente funcionan igual de bien cuando se empiezan a probar en laboratorio, al cabo de unos un periodo corto de tiempo, se observa que se degrada de una manera completamente diferente la respuesta del sistema de inteligencia artificial en función de aspectos tales como los valores inicialmente asignados a los pesos de la red neuronal correspondiente o este tipo de cosas, y llegan a la conclusión de que estos sistemas les ocurre que son, por decirlo de alguna manera,
inestables matemáticamente, ¿no? Esto nos lo va a poder explicar seguro mejor Elisa. Esto tiene que ver con que cuando tú tienes un espacio tensorial, no digo de infinitas dimensiones, pero sí del tamaño de los que se manejan en inteligencia artificial, pues si no tienes suficientes datos, el sistema de ecuaciones está indeterminado y, por tanto, es muy sensible a los datos de entrada, ¿no? Entonces, yo creo que también en el mundo de blockchain está pasando algo parecido. Esta mañana hemos tenido un debate bastante acalorado sobre hasta dónde se puede incluir con cierto rigor en la definición de lo que es un registro distribuido tipo blockchain, la inmutabilidad o la imposibilidad de falsificar el contenido, cuando todos sabemos que el mundo digital, y María lo ha expresado antes de una manera muy gráfica, pues están esos límites de, una cosa es lo que uno cree que pasa y otra cosa es lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, ¿nos puedes ilustrar un poco, Elisa, sobre este tema que a mí personalmente me ha resultado un poco preocupante? Pues la verdad, y bueno, de todas maneras, a mí lo que me sorprende es que gente como Google y los que hayan participado, ¿no?, en este artículo, ¿vale?, no haya venido a hablar con nuestros colegas del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, donde conocemos muy bien este tipo de problemas, ¿vale? O sea, me llama la atención, o sea, supongo que hay que volver a hacer uso del espíritu crítico, ¿no? Y además entender lo que sale en una noticia de lo que realmente sale en un artículo. No es una noticia, he leído el artículo científico. Vale, bueno, pues entonces, si tienes algún contacto con ellos, dile que hable con nosotros, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Te mandaré luego el artículo si quieres. Se lo he mandado, de hecho, al profesor Cueva, que nos ha estado dando clase de inteligencia artificial en el módulo, porque me ha llamado la atención, ¿no? Esto es un poco la ley de Murphy, ¿no? Todo pasa en el peor momento posible, sí. Y entonces, pues mi obligación, en la medida que he insistido mucho en la gestión de riesgos de todas estas tecnologías cuando se aborden en un proyecto y que se contemplen un poco como proyectos de I+D, por lo menos hasta que no tengan claro que aportan valor a su organización, pues me ha llamado la atención y era esto. Vale, bueno, pues entonces dejarme, porque digo esto porque lo que dice el artículo es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que también lo que también es cierto es que esto es un efecto que se conoce desde hace mucho tiempo, ¿vale? Os voy a poner en el instituto tiene un producto que se llama Lynx, que es un sistema de inteligencia artificial basado en redes neuronales que lleva más de 20 años funcionando, ¿vale? Este sistema básicamente se utiliza para hacer la identificación de fraude en transacciones por tarjetas, ¿vale? Lynx actualmente está ejecutando más de 30.000 millones de transacciones diarias de tarjetas, en las cuales se analiza fraude, ¿vale? Evidentemente, uno de los elementos del equipo, de nuestro equipo que está trabajando con este producto, que es un producto de inteligencia artificial, ¿vale?, es justamente el seguimiento de las desviaciones del modelo según va pasando el tiempo, ¿vale? Es decir, que hay una serie de conceptos dentro de los modelos que son dos conceptos muy relevantes en inteligencia artificial. Uno de ellos es la monitorización del modelo, porque tienes que entender cuál es el sesgo que va produciendo los datos, puesto que el modelo, ¿vale?, funciona en base y se entrena con los datos reales que se van produciendo. Y tienes que entender y tener una monitorización constante del modelo para poder ir reentrenándolo, ¿vale?, para evitar el sesgo, que es lo que ellos básicamente en este artículo están diciendo, ¿vale? Cómo se va produciendo el sesgo dependiendo de el reentrenamiento de los datos. Y luego hay otro punto que es muy importante, es la disciplina y la metodología en el entrenamiento de los datos, ¿vale?
no puedes entrenar dependiendo del problema y dependiendo del punto donde se ejecuta el sistema de inteligencia artificial. Hay diferentes tipos de entrenamientos o tienes que elegir diferentes metodologías de entrenamiento de ese problema, de ese modelo, ¿vale? Luego, de nuevo, volvemos a un concepto que es el conocimiento profundo de la técnica que estás usando, ¿vale? Y ese conocimiento, y luego hay otro punto muy importante, y es la generalidad del problema. Es decir, si nosotros generalizamos o utilizamos modelos aplicados a problemas muy generales, el riesgo que tenemos que se nos produzca este tipo de efectos es mucho mayor que cuando entramos, ¿vale?, en la aplicación de la modelización en problemas concretos con un conjunto de datos, que no tiene que ser pequeño, pero es un conjunto de datos concreto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la monitorización es mucho más efectiva que cuando lo haces en un entorno. Y el reentrenamiento tiene muchas menos dependencias, ¿vale? Esto desde ese punto de vista. Y luego está el otro punto, que es la explicabilidad. O sea, no solamente tengo que monitorizar, no solamente tengo que entrenar, sino que tengo que ser capaz de explicar el porqué del comportamiento del algoritmo, ¿vale? Entonces, esa explicabilidad muchas veces te ayuda a entender si el problema viene de los datos o si el problema viene del modelo en sí mismo. ¿De acuerdo? Y ese es el punto. Estos tres conceptos son muy relevantes para evitar el riesgo que estos señores están definiendo, ¿vale?, en ese paper, ¿vale? Entonces, vuelvo al concepto de profesionalidad, que creo que es muy importante y que luego, y solo para terminar, César, esto que estoy diciendo no es algo que lo vaya a poner ninguna gran empresa. O sea, no va a venir ni un Google, ni un Amazon, ni un Facebook a decirnos que tenemos que hacer esto. Esto es una decisión nuestra. Cuando tú construyes un producto, el entender que tienes que, en el modelo que estés utilizando en ese producto, que tienes que tener una monitorización, que tienes que tener una buena metodología de entrenamiento y que tienes que tener el concepto de explicabilidad introducido, ¿vale? En resumen, que no se puede dejar un cuchillo en manos de los niños porque se cortan con él, ¿no? O sea, Exacto. que esto lo tienen que manejar expertos que sepan lo que están haciendo y no alguien que pasaba por allí y ha montado una cosa creyendo que funciona sin saber los límites de su ignorancia, ¿no? Yo te agradezco que hayas sido tan explícita sobre ese problema porque efectivamente a mí me parece que muchas veces las organizaciones están presionadas por los intereses comerciales a corto plazo de los posibles proveedores y se embarcan en iniciativas que son un punto temerarias, ¿no? Juan Manuel, ¿querías hacer algún comentario? Que te he visto que estabas ahí. No se te el oye, micrófono. Juan Manuel, micrófono. La Ahora. frase más repetida en las reuniones así virtuales es "estás en mute". Sí, bueno, se ha convertido en la frase estrella. Totalmente. Debemos de tener un sismolográfico o algo así para... Lo que iba a decir es que no debemos perder la perspectiva y que el árbol no nos deje ver el bosque. Y voy a lo siguiente. Yo ni soy un experto ni sé mucho de inteligencia artificial, solamente aplicando lógica. Inteligencia artificial. O sea, llevamos muchos años pretendiendo que las máquinas procesen con patrones similares a cómo procesamos los seres humanos. Que el cerebro de las máquinas se parezca cada vez más al de los humanos y que puedan hacer cada vez más cosas que hacemos los humanos con nuestra mente. Vale, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, aunque han evolucionado mucho el software, los conceptos, los algoritmos, la ingeniería del software y del hardware y todo lo que queráis. Pero volvamos al origen. Cuando ponemos en manos de una sola persona, un solo cerebro, el procesado de X información a lo largo del tiempo y siempre la misma, pasa lo que pasa, que acierta a veces y falla otras veces.
Si ponemos 10 personas en paralelo, todas con la misma capacidad intelectual, estudios, incluso gemelos, 10 gemelos ya sería complicado, pero podemos poner 2, pero vamos a suponer que no son gemelos. La probabilidad de que las conclusiones a las que lleguen sean diferentes conforme pasa el tiempo y degraden sus conclusiones, ¿cuál es? ¿Más alta o más baja? La que sea. ¿Y eso cómo se resuelve? Que está inventado hace mucho tiempo. Coño, ponlos en paralelo, que trabajen juntos y la probabilidad de que se equivoquen en conjunto siempre será menor que a la que se equivoquen individualmente. Ya. Bueno, efectivamente, eso históricamente se ha hecho, por ejemplo, en el software de control del transbordador espacial, diseñado hace muchos años, de tener sistemas independientes, desarrollados de forma independiente a partir de los mismos requisitos y comprobar y comparar sus salidas. Evidentemente, ese mecanismo es la medida que económicamente sea viable, pues claro que es recomendable, ¿no? Lo que ocurre es que no siempre todos los sistemas permiten diseñarse de esa forma, ¿no? Pero está claro que la redundancia siempre ha sido un elemento fundamental en la ingeniería civil para conseguir la resiliencia de nuestros productos, ¿no? Yo querría, antes de seguir hablando y dejaros que vosotros mismos os preguntéis cosas o debatáis entre vosotros, me gustaría dejar unos minutos para que nuestros alumnos hagan las preguntas que les haya surgido lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Alguien quiere romper el hielo? No hay ningún alumno que quiera hacer alguna pregunta. Manuel, como organizador, ¿el resto de los asistentes tienen la posibilidad de preguntar algo o no? Cualquiera puede preguntar ya ahora mismo. Solo que quiten el micrófono del mute, que como decís es lo más utilizado en los vídeos, y puede hablar libremente cualquiera. Si alguno ve que tiene problemas para hablar, que lo mande por chat también. Puede mandar la pregunta por chat y yo la respondo, y os la transmito. Bueno, si queréis hago yo una primera pregunta como alumna también, porque me ha gustado muchísimo y luego ya así rompo el hielo. Sí, claro. Puedes. Oye, Elisa, a mí me ha parecido súper interesante lo que has dicho, pero, por ejemplo, en los mercados lo que pasaba es que, imagínate, alguien hacía un algoritmo, ¿no? Y se ponía en el mercado. Ese algoritmo, bueno, es de ese empleado, pero a su vez es de la entidad. A lo mejor ese algoritmo inicialmente estaba enfocado de una forma, pero como eso es de la organización, luego esa organización lo enfoca de otra forma, ¿no? Aquí estamos hablando de algo mucho más serio. Entonces, ¿cómo se hace esa gobernanza para que esa monitorización y explicabilidad, etcétera, eso que dices, no caiga en malas manos? No sé si me explico. A ver, que a mí lo que más me preocupa. Fíjate que una de las tendencias que estamos viendo, y de hecho una de las razones por las cuales el producto que os estaba diciendo, ¿no? Ha ido evolucionando porque tiene 20 años y ha ido evolucionando como ha evolucionado es porque se hace al lado del cliente. Es decir, cuando decidimos esta gobernanza o cuando decidimos que el producto tiene que tener una explicabilidad, es porque evidentemente es una necesidad que ha surgido de la evolución, ¿no? De lo que es el producto conjuntamente con los bancos, ¿vale? Que están utilizando este producto, por ejemplo, el Banco Santander. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, hay clientes, en este caso, entidades que forman parte del diseño del producto, ¿vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esa gobernanza, como tú dices, al final se realiza como se realizan los consorcios en blockchain, ¿vale? O sea, tú defines cuál es el interés y cuáles son las expectativas y las necesidades que tienes que cubrir. ¿De acuerdo? Y llegas a un acuerdo con respecto a eso. Entonces, al final, tú estás diseñando el modelo y estás diseñando no solo el modelo, sino la gobernanza del modelo la estás diseñando conjuntamente, en este caso, con los que son tus clientes.
Si esto en lugar de ser un producto, como puede ser LINX, ¿vale? Es, por ejemplo, yo que actúo en el área de sanidad desde el punto de vista de soluciones, ¿vale? ¿Y por qué hago la diferenciación? Porque al final una solución es el diseño de un modelo concreto para un área concreta con una serie de datos concretos. Es decir, no puedo generalizar, no hay un escenario de generalización de ese modelo. Puedes replicarlo, puedes replicar el proyecto, pero no vas a replicar el modelo, ¿vale? Entonces, en este caso, de hecho, lo que se hace es, de nuevo, trabajar conjuntamente con el cliente, ¿vale? En este caso puede ser con el hospital, con los departamentos de investigación médicos de los hospitales, donde tú con ellos directamente defines ese modelo cuál va a ser el modelo de gobernanza que vas a tener para tu modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Tu estructura de gobernanza para el modelo. Y de hecho, lo que estamos haciendo con ellos, por ejemplo, en este caso, es llevarlo hasta cómo vamos a certificar, obtener la certificación europea, ¿vale? Como si fuese un producto sanitario. ¿De acuerdo? Es decir, y que bueno, va a ser las primeras experiencias, no solamente en Alastria te hacéis buenas primeras experiencias, ¿vale? Pero cómo certifico el modelo como si estuviese certificando, en este caso, un medicamento, ¿vale? Claro, es que te pongo el ejemplo de lo que ocurrió, creo que fue en la Universidad de Oxford, que desarrollaron un algoritmo precisamente para el bien y luego lo que hicieron es que es el algoritmo que han utilizado para el Brexit, o sea, para manipular. Sí. Bueno, que además eso hay estudios, ¿no? Entonces dices, hombre, eso lo han hecho unos matemáticos para el bien y ahora lo han cogido y lo ha utilizado para esto del Brexit en Barcelona, y no sé qué, no sé cuál, y nadie dice nada. Porque, ya, bueno, pero esto es como todo en la vida, esto es como todo en la vida, María, ¿sabes? O sea, todo lo que nosotros tenemos, los coches los puedes utilizar para el bien o no, ¿vale? Porque también sirven para romper escaparates, ¿sabes? O por no, ¿sabes? Pues sí. O sea, cualquier herramienta que uno tiene la puede utilizar para el bien o no, ¿de acuerdo? Pero Venga, un modelo no deja de ser, perdona, un modelo no deja de ser un elemento de software que tiene una licencia, que tiene una serie de controles, ¿vale? Y que lo que tenemos que hacer es seguir esas normativas, no solamente desde el punto de vista administrativo y legal, sino también desde el punto de vista ético. Y cuando claro. demostremos esto, ¿vale? Y debemos, como clientes, debemos pedirlo, que tenga estos tres aspectos. ¿Vale? Bueno, no parece que nadie se haya animado, así que si queréis César, seguir... perdona. perdona. José, yo quería hacer una pregunta. Con respecto a todo lo que habláis de blockchain, me ha gustado lo que ha comentado Elisa de los informáticos. Tengo una duda. ¿Cómo se crea por ejemplo, en el caso que estamos tratando de caminos, cómo puedes crear un equipo de desarrollo de ese modelo que habéis comentado? ¿Qué gente debe estar implicada y quién realmente debe ser el que más o menos guíe eso? Porque estamos hablando de criptografía, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de inteligencia artificial, nos metemos también con temas de infraestructura de caminos, pero para eso se necesitan conocimientos muy específicos de cada cosa. Entonces, Sí. ¿cómo se puede organizar eso? Porque tampoco las empresas pequeñas podrían dar lugar a crear unos departamentos como esos. Sí, yo creo que Juan Manuel tiene experiencia en diseñar sistemas reales, ¿no? Creo que Julio también, y creo que ellos que están en aplicaciones de ingeniería, pues deben de ser los que aprovechen estos minutos que nos quedan para empezar para contestar a eso. Y luego si Elisa o María quieren añadir algo, pues que nos lo digan. Juan Manuel, ¿empiezas tú? Vale. A ver, quizás lo primero que habría que tener en cuenta y el primer ingrediente yo creo que fundamental para llegar a un punto de éxito en cualquier solución de transformación digital, automatización y por supuesto... De blockchain en concreto, ¿qué es lo que te está preguntando Elio?
Sí, pero de lo general a lo particular y en blockchain, por supuesto, punto primero y fundamental, conocimiento funcional y capacidad para visualizar cómo blockchain puede servir para esto. Y después vamos a las partes tecnológicas. Y las partes tecnológicas empiezan por la definición de cómo tiene que ser esa solución, esa aplicación basada en blockchain. Y casi la última parte es el detallito de la plataforma o plataformas, aunque es verdad que en el mundo blockchain tiene mucha trascendencia el hecho de que te vayas hacia blockchain puro o hacia DLTs que no son tan puras. Es decir, si vas al mundo Hyperledger Fabric o si vas al mundo Quorum u otro similar. Entonces, no, en este caso, en el caso de blockchain, sí que tiene una trascendencia importante, ir hacia un camino o hacia otro camino. Pero lo primero y fundamental, la claridad funcional y la claridad de trasladar lo funcional a la aplicación real. Es decir, bueno, yo de hecho no conozco, ya tengo unos cuantos años, no conozco ningún caso de éxito de informatización si no ha estado comandado y absolutamente involucrada la parte funcional. Entendamos por caso de éxito, pues lo que en el mundo de otras ingenierías es el caso, porque bueno, no todos, pero habitualmente son así, y es que acabe en plazo y en presupuesto. Julio, ¿quieres concretar algo más? Yo mi consejo iría, bueno, no es necesario montar un departamento, ni es necesario contratar perfiles especializados. Yo mi consejo sería que una empresa que estuviese en esa situación se metiese en un consorcio como Alastia para ver qué experiencias hay, qué casos de uso en su sector en particular y en otros sectores que puedan tener interés. Y luego, una vez se tenga claro el caso de uso, buscar un partner tecnológico, una consultora, pequeña, grande, mediana, hay de todos los colores, y trabajar estrechamente con ese partner tecnológico para sacar adelante ese caso de uso utilizando blockchain, participando en una cadena de valor y sobre todo, pues bueno, enfocado a la búsqueda de eficiencia. Básicamente eso, no es necesario meterse en grandes inversiones en recursos humanos. No, ni se debe. María Ni se debe. o Elisa, ¿queréis alguna de vosotras dos comentar algo? Bueno. Estás muteada. Mute. No se te oye. Aquí. Vale. Ahora. Totalmente de acuerdo con ellos. Y solamente poner un punto. Sí que creo que para los temas de inteligencia artificial es muy importante unirse o, como habéis dicho, ¿no? Hacer partícipe, ¿no? a una compañía que tenga o una institución que tenga un conocimiento profundo del tema, ¿vale? O sea, para hacer en el concepto de desarrollo, no, vamos, vuelvo a decir, estoy de acuerdo, pero para el tema concreto de la modelización creo que hay que tener un compañero que no tiene que estar en nómina, pero que tenga un conocimiento profundo. María. Sí, y pues yo creo que volviendo al sistema financiero, en el sistema financiero se ha creado el sandbox. Precisamente el sandbox lo que trata es, porque ahora es muy difícil poner normas, estamos hablando de esto, ¿y qué norma pones? Es que ni siquiera sabes hacer la norma, ¿no? Lo que se crea es un sandbox, que es como una especie de arenero, donde tú vas haciendo las pruebas y están los observadores expertos que va viendo eso cómo va evolucionando. Y lo ha explicado muy bien Elisa, es decir, tienes que monitorizar y hacer la explicabilidad, pero es que a lo mejor las circunstancias también cambian. Luego ese algoritmo también debe cambiar, porque a lo mejor, yo qué sé, pues cambia algo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una relación muy clara entre lo que es el sandbox y la producción, donde cosas que estén en producción pasen de nuevo al sandbox, se repiensen con todos los actores mirando y vuelvan de nuevo a la operación, ¿no? Que es realmente lo que es la innovación. Además, los perfiles son
absolutamente diferentes. Por desgracia, no vamos a tener una estabilidad, el mundo es cambiante y va a cambiar todo. Y yo para mí, por último, lo más importante es que haya consorcios público-privados, ¿no? Y en estos consorcios están las empresas con sus retos, está la administración pública con sus retos, pero es súper importante que entre el conocimiento, es decir, las universidades tienen que ir por delante. Esto no tiene que ser que, uy, ahora me ha pasado esto, no. Tienen que ir por delante, viendo lo que va a ocurrir, haciendo las predicciones para que tengamos la posibilidad de volver a repensar algo que en ese momento nos pareció maravilloso, pero que ahora no funciona. Y puedo poner varios ejemplos del sistema financiero. Si hubiéramos hecho eso en un momento dado, cuando los que estábamos más cercanos veíamos que ahí había un riesgo y hubiéramos podido pasar esto a una reflexión donde estén todos los expertos, todos, porque es un ecosistema muy grande, pues no hubiera pasado lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que ahora esto es, vamos, que has dado en la diana, César, o sea, es que es absolutamente clave. Lo que ocurre hoy, dentro de 6 meses, no sabemos ni cómo va a ser, ni nada. Y tenemos que tener ese sandbox, producción, volver, por el tema de la obsolescencia, y no solamente eso, pues por todo el desarrollo. Va a haber tantos cambios que no tenemos la certeza, ¿no? Bueno, pues Gracias. si os parece, como solo nos quedan 2 minutos para no pasarnos de la hora y yo querría no abusar de la paciencia de los asistentes y la vuestra y dejaros comer a una hora prudente, pues no voy a sacar conclusiones porque creo que realmente, como yo me temía, esta mesa redonda deja más preguntas abiertas que respuestas que se puedan utilizar sin contraindicaciones, ¿no? Yo creo que Elisa ha planteado un aspecto fundamental, que es la multidisciplinariedad de la obra civil digital esta en la que no solamente podemos participar los ingenieros del mundo físico, sino que los ingenieros del software, los ingenieros de telecomunicaciones deben de formar parte del diseño. Entonces, esto realmente lo que plantea es lo que ya os explicamos durante el curso, la necesidad de abordar cualquier proyecto que utilice estas dos tecnologías que son objeto de este módulo, un enfoque como el que se utiliza para abordar los proyectos de I+D, es decir, donde se establezcan claramente los criterios de éxito que van a decidir si se pone o no se pone en producción la solución experimentada, analizar con cuidado todas las incertidumbres que pueda haber sobre el conocimiento de nuestros proveedores. Afortunadamente, la mayor parte de estas tecnologías están disponibles en código abierto, con lo cual la auditabilidad de lo que estáis haciendo es mayor de la que se puede utilizar en otros ámbitos. Creo que el tema de la ciberseguridad, pues como teníais un módulo de ciberseguridad, no hemos profundizado demasiado, simplemente, como también ha apuntado Elisa, eso debe de estar en el diseño de vuestras soluciones desde el principio. Y lo que también es verdad, para que no todos sean mensajes de uy, esto muerde, pues existen personas como Juan Manuel, que como ya os explicó en la sesión que tuvisteis, o como Julio, pues han dirigido e implementado con éxito proyectos con estas tecnologías. Entonces, bueno, pues esa idea que ha apuntado María al final de trabajar conjuntamente con gente que ya tenga experiencia en esto donde os queréis meter para no ir solos en el viaje, pues esto es, por otra parte, lo que siempre ha sucedido en la transmisión de conocimiento, que uno empieza de aprendiz y luego solo con el paso de los años se da uno cuenta de que no tiene ni la menor idea de lo que está hablando, como en mi caso. Y creo que con esto pues podemos terminar dando gracias a todos los que habéis participado esta mañana. Muchas gracias a Manuel por estar ahí en la organización y controlando las intervenciones.
Y por mi parte, pues no tengo nada más que añadir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias cerrar a los ponentes. Gracias a vosotros. Y hemos tenido hasta 38, ha sido el máximo que he visto de participantes. Gracias a todos. Un placer. Yo creo que sí que han salido muchas cosas también concretas en el fondo, aunque en el fragor de las 2 horas se ha hablado de muchas cosas, sí que creo que ha habido mensajes claros y yo creo que hay que seguirlos, hay que seguir trabajando en el día a día y más en un momento como este de la otra palabra más usada es incertidumbre, evidentemente. Aparte del micrófono, yo creo que desde hace 8 meses la palabra más usada es incertidumbre y micrófono, como decís todos por ahí. Sí. Es un buen día y un buen fin de semana. Buen fin de Muchísimas semana. gracias a todos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós.